aprovechar a contarles que la doctora Inés Ugalde, ustedes saben que hace 4 años por primera vez nos pusimos a hablar de epigenética. Ella tuvo la amabilidad de escribirme en privado, contarme de sus investigaciones y entonces a partir de ahí charlamos y hace 4 años hicimos el primer vivo. Ustedes van a tener 2 vivos en el canal de YouTube para aquellos que quieran acercarse y recordar. Hoy Inés, ahí está, Ana nos dice ya ahora bien, Beatriz también, perfecto, ahí Sí, está. esperen que me olvidé el juguete que armé, Dios mío. Ah, porque esto viene, ustedes saben, ya estuvo preparando cosas para nosotros, buenísimo. Bueno, les cuento Perdón, que en el mientras tanto, ya la estoy. doctora Ugalde recibió un premio del programa Erasmus en febrero de este año, un premio para mujeres líderes en ciencia y que vos vas a contar un poquito más de qué se trata, pero maravilloso que la Comunidad Europea otorga en realidad junto a la Universidad Nacional de Cuyo. Así que, dale, contá, Sí, contá. estamos muy contentos. Es un equipo de investigación muy bonito. Tenemos una contraparte en Francia y la universidad donde yo soy docente en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, tiene vínculo con la Unión Europea y a través de estos proyectos Erasmus financian investigaciones en distintas partes del mundo y tuvimos la suerte de ganar uno de esos premios y investigar en la epigenética, en las plantas en donde yo trabajo, la epigenética del Malbec, de la planta de vid que nos da los ricos vinos Malbec que tenemos en que, Mendoza. que en algún momento, digo, porque hoy vamos a trabajar especialmente respecto de las enfermedades autoinmunes, pero en algún momento Inés nos podrá contar que ella también están investigando, ¿no? El estrés en la planta madre, cómo afecta, ¿no? Es increíble, Exacto. increíble. Estudiamos las respuestas estresantes de las plantas al ambiente, especialmente estudio sequía y altas temperaturas, y estudiamos cómo al propagar las plantas hijas mantienen las marcas epigenéticas de las plantas madres y responden de una manera diferente al ambiente. Parecido a lo que pasa con las personas. Ahí está, ahí está. Sí. Así que bueno, ¿querés contar, Inés, un poquito, digo, como para aquellos que no recuerdan, de qué se trata la epigenética? Bien, bueno, la epigenética es un mecanismo molecular que eh, lo que genera es que la expresión de los genes sea diferente de acuerdo a la situación en la que se encuentra el individuo. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, acá en verde se puede ver una una piola verde, que viene a ser la hebra del ADN. Y se ven enganchados unas nubecitas de algodón. Si Ahí ustedes está. ven la hebra, se van por las nubecitas de algodón a lo largo de la hebra de ADN. Esas nubecitas de algodón representan, en este modelo súper sencillo, los metilos, que son una de las formas, uno de los mecanismos de epigenética, porque hay varios mecanismos más, pero este es el más estudiado. El algodón se pega a este hilo de una forma bastante sutil, bastante sencilla. Es muy fácil incluso, eh, Ah, perdón, sí. me he puesto el celular y la hebra. Es muy fácil incluso sacarlo el algodón, ¿no es cierto? Y volver a pegarlo también. De eso se trata la epigenética. Eh, Entonces, eh, son cambios Eso, moleculares que no tocan a la hebra de ADN en su composición, sino que lo que modifican es la expresión de los genes, porque donde se pega un metilo o un algodón, o donde se despega un metilo,
se expresa diferencialmente uno o varios genes. Que, De eso se trata la epigenética. Y que epi tal vez, significa por encima. El claro, prefijo epi significa por encima. Entonces son estos algodoncitos que representan grupos metilos que se pegan a las hebras de ADN. que sería, digo, para aquellos que no manejamos la terminología, sería algo así como que cuando hay una situación traumática, se forma ese algodoncito alrededor de la hebra de ADN, como una de las posibilidades, digamos, cuando hay una situación traumática infantil. Exactamente. Hablando de cualquier tipo de estrés, cualquiera, el estrés emocional genera, todas las emociones están formadas por distintas moléculas químicas que tocan, que están en el cerebro y que tocan distintas partes de las células, en las neuronas. Esas distintas moléculas químicas producen cambios dentro de la célula, ese ambiente celular que se modifica, genera que estos grupitos metilos, estos algodones, se peguen o se despeguen Claro, de la hebra de ADN. claro, que ahí Y es cuando uno, exacto, ahí alguien dice una defensa. una defensa. Puede llegar a ser una defensa o puede llegar a ser una respuesta que a nosotros no nos beneficia. En muchos casos sí es una defensa, de hecho yo en las plantas lo estoy estudiando a nivel de defensa, de preparar esas plantas para un futuro estrés, pero en el caso del trauma, cuando una persona vive trauma, se generan estas respuestas que pueden en algunos casos eh, complicar mucho la salud y un poco es el tema que queremos hoy tratar con Violena hablando de las enfermedades particularmente autoinmunes. Tal cual. Y Eh, solamente agrego una cosita, que es que esto que así como vos mostrabas en esto maravilloso, ¿no? Vieron de la hebra de ADN, cómo frente a una situación traumática se forma ese algodoncito y cómo hay evidencias, y esto es también de lo que va a hablar Inés, cómo hay evidencias de que mediante el trabajo psicológico, analítico y por la palabra, eso puede llegar a soltarse. ¿Vieron? Entonces, exacto. bueno, esto es como Ah, sí. fantástico. Así que bueno, que contemos en principio, también para aquellos que no saben, qué es una enfermedad autoinmune, ¿no? ¿Qué es desde la ciencia una enfermedad autoinmune? Bien, bueno, yo no soy médica, pero desde la parte biológica y de la parte molecular, que muchas veces vemos en los doctorados, cuando hacemos doctorados en biología, las enfermedades autoinmunes son una respuesta equivocada de nuestro sistema que no reconoce parte de ese sistema como propio, sino que lo ve como ajeno. Y al verlo como ajeno, lo ataca. De Tal la cual. misma forma que puede llegar a atacar a un virus o a una bacteria que sí nos puede enfermar y que nos podría generar daño. En estos casos, cuando nuestro propio sistema confundido ataca alguna parte de nuestro organismo, entonces se pueden generar estas enfermedades autoinmunes, como pueden ser la vasculitis, la La, enfermedad tiroidea de Hashimoto, la la celiaquía, diabetes, la la- diabetes, de hecho, muchas eso más. nosotros desde el psicoanálisis lo que leemos es que, por supuesto, como el psicoanálisis es en el caso por caso, ¿no? Se busca el punto en el cual el sujeto padece de la pulsión de muerte vuelta sobre sí misma, ¿sí? Es decir, la pulsión de muerte desarmando la complejidad que arma la pulsión de vida, es decir, esa otra pulsión humana, ¿no? Así que, Exactamente, sí, es un autoataque. exactamente. Claro, por eso Sí. autoinmune, digamos, ¿no? Es en ese punto Ujú. donde las células, digamos, ¿no? Autorreactivas, ¿no? Es como un autoataque y en ese sentido nos parecía como sumamente importante todo lo que
está investigando Inés para contarnos, ¿no? Por ejemplo, sobre, voy a aprovechar a leer, leo una cosita chiquitita para que ustedes vean hasta qué punto esto está, digamos, desarrollándose a nivel científico, mundial. Hay un artículo que es de Naomi Hunter, que está publicado por el Instituto de Posgrado Pacífica en el 2025, que dice que el factor motivador de esta investigación, que es la investigación en particular, ese paper se llama el arquetipo del huérfano, enfermedad autoinmune como expresión de apego y trauma transgeneracional. Fíjense la jerarquía, ¿no? Muy fuerte el título. Y ella dice, ¿no? Naomi Hunter dice, el factor motivador de esta investigación queda perfectamente sintetizado por el analista junguiano y conferenciante estadounidense James Hollis en el 2013, quien dice, si puedo aprender de mi encuentro directo con el misterio, si puedo sentirme conmovido por las energías del universo y percibir su insistencia cuando las ignoro, entonces, ¿por qué no vivir mi vida de acuerdo con lo que he aprendido directamente, en lugar de hacerlo según lo mediado por otros, por muy sinceras que sean sus motivaciones? La autora prosigue. El encuentro que tuve en mis años de juventud con el misterio de unos síntomas físicos que parecían surgir sin causa aparente suscitó una profunda indagación sobre la relación entre la psique y el soma. Dicha investigación se convirtió en la base de esta tesis. Súper interesante, ¿no? Porque ella se manda, en este punto de investigar y lanzarse hacia el gran enigma que para ella ha sido su propio camino en una enfermedad autoinmune. Exactamente. Esa tesis aborda la epigenética de distintas enfermedades autoinmunes en relación al trauma infantil, considerando este arquetipo del huérfano. Qué tremendo. Sí, ella lo relaciona mucho con la calidad de los vínculos de un niño con el adulto a cargo, el adulto cuidador, sea el papá, la mamá o el que sea, y cuando ese vínculo no es del todo sano, las cosas que pueden quedar y que pueden generar estas respuestas de enfermedades. Claro. La rama de la medicina que ahora se dedica específicamente a estudiar la parte de epigenética, endocrinología y enfermedades somáticas es la psiconeuroinmunología. En esto ya hay muchos pediatras, incluso en Mendoza hay una pediatra muy conocida, la doctora Romina Bustelo. Ella se especializó en esa rama, y bueno, y son médicos que cuando uno entra al consultorio, además de ver exclusivamente un síntoma más físico, hacen muchas preguntas sobre otras cuestiones que pueden estar también afectando su funcionamiento. Y bueno, y en mi caso personal, yo lo he vivido con mi hijo. Yo he contado en otro vivo que mi hijo Ignacio tiene Hashimoto, que eso se despertó en la pandemia, en estos encierros que tuvimos, y su médica endocrinóloga especialista que lo controla, me contaba que bueno, que efectos traumáticos como el que generó la pandemia despertó muchas enfermedades autoinmunes. Gracias a Dios, hoy Ignacio está espectacular. Sí, los indicadores moleculares en los análisis de sangre están bárbaros, no necesitan ni medicación ni nada, pero bueno, tiene una correlación con que después de la pandemia y de volver a la vida normal y social, entonces la enfermedad menguó mucho, Claro, ¿no? Bueno, exactamente. claro. Tal cual. Hay en esto
bueno, parte de lo que sucede, digamos, que tuvo la amabilidad Inés de hacerme llegar varios papers, ¿no? Sobre distintas enfermedades. Y bueno, una era la diabetes, ¿no? También está dentro de las Sí. enfermedades consideradas autoinmunes. La diabetes, claro, la diabetes, la celiaquía, el Que es Hashimoto, refractaria los problemas de coloración en la piel por al vitiligo. el vitiligo, que es también un autoinmune, ataca al propio pigmento, a la Claro, célula que produce el pigmento. Todas estas enfermedades están mayormente estudiadas, pero las que más estudiadas están, o al menos donde yo he encontrado mucha información, son en el Hashimoto y en la diabetes. Y en la diabetes, más allá de que, por supuesto, tiene que haber una predisposición genética, ujú. uno puede nunca sufrir de diabetes o que nunca se desate esa enfermedad o sí. Y los factores de estrés emocional tienen una carga muy, muy, muy fuerte en que se despierte, por decirlo de una forma sencilla, eh, esa Claro, afección. claro. Eh, sí, Sí, la diabetes. de hecho, Y digamos, también hay un efecto del tratamiento. Muchos de los pacientes que tienen tratamiento terapéutico, psicológico, tienden a mejorar algunos de los indicadores moleculares. Hay uno que se llama AC1, que es un ujú, indicador de, por decirlo también de una forma súper sencilla, la hemoglobina que está en la sangre puede estar o no unida a azúcares, y bueno, y ese indicador en sangre habla de eso, y hay evidencia de que cambia, se modifica los patrones, las dinámicas de ese indicador con tratamientos de tipo psicológico, exacto, que, tratamientos de la palabra. claro, que digamos, en definitiva lo que podemos decir es que los tratamientos sí, ¿no? En general, sí es cierto que revisan algo del orden de lo que ha quedado detenido en un vínculo primario, ¿no? Tenga la Ujú. forma que tenga, ¿no? Hola Ezequiel, bienvenido. En este punto, digamos, gente con diabetes de muchos años que a veces sin tratamiento hace picos, ¿no? Picos altísimos y baja, y bueno, la gente que termina teniendo bombas, ¿no? Que necesita utilizar bombas de insulina para asegurarse, ¿no? De una gestión cuasi automática de la cuestión. Entonces, realmente es muy interesante, ¿no? Que esta evidencia científica que está habiendo de enfermedades que se demuestran autoinmunes en la medida en que van disminuyendo en intensidad conforme se va hablando, ¿no? Exactamente, exactamente. No hay ningún trabajo que hable de que desaparezca la enfermedad. Podría llegar a encontrarse ese resultado, en ciencia uno nunca sabe, Tal cual. pero sí hay muchos trabajos muy bonitos en donde se estudia cómo se puede modular la gravedad de alguna de estas enfermedades sumando a la insulina, por ejemplo, o a tomar algún tipo de hormona, en el caso de Hashimoto, o lo que fuere, sumando un tratamiento psicológico, exactamente. Cambia mucho el panorama. Acá justamente Ezequiel me decía, yo soy paciente diabético, me he dado cuenta que al resolver temas emocionales en mi propio análisis, tengo mucho más control. Tal cual, Sí, tal cual. Sí, sí. sí. Que digamos, y el hecho, vos decías, ¿no? Que algunas enfermedades comparten canales moleculares, creo que dijiste, ¿no? Con otras. Sí, sí, bueno, inicialmente cuando mi hijo Nacho tuvo síntomas, él empezó teniendo vitiligo, las manchas en la piel. Cuando lo llevé a la dermatóloga pensando que le iban a dar algún tipo de crema, Sí. y ella me explicó que eso era vitiligo, le pidió un screening de todas las enfermedades que acabo de mencionar, porque hay un tronco común
Ujú. entre las distintas autoinmunes. Y generalmente no se padece de una sola, sino que lo más probable es que uno tenga dos autoinmunes, alguna más complicada que la otra. Pero cada vez que surge alguna autoinmunidad, se analizan todas las Bien. demás. Y de Ah, hecho, a Ignacio, que le hacen controles cada 6 meses, en todos los controles se le pide diabetes, celiaquía y varias autoinmunes más para poder corroborar que lo único que haya que controlar sea bien, Hashimoto y vitiligo. claro, y Y ya. por suerte viene bárbaro, Mm, como contaba mm, recién, pero bueno, hay un tronco común. ujú, Entonces, todavía no se sabe si el efecto de la terapia de la palabra ujú. eh, toca ese tronco, en qué parte o de qué manera epigenéticamente, y uno puede encontrar que se mejoran síntomas de una, pero tal vez de otras también al Claro. mismo tiempo. Bueno, Ujú. esto que vos mostrabas recién, que justo Ezequiel entró, ¿no? Ese, el hilo de ADN, ¿no? Este El cordel hilo. verde, sí, que es muy interesante, ¿no? Porque esto que explicaba Inés, ¿no? Como que el trabajo analítico tal vez permitiría, y digo, hablando del apego, y en esta metáfora que está utilizando Inés a partir de cómo se dibuja, ¿no? En los papers, eh, el desapego, digamos, el soltarse de ciertas experiencias, ¿no? Implicaría Sí, digamos, una disminución enorme de los síntomas. exactamente. Al permitir que se modifique la relación de la hebra de ADN con estos metilos, porque estén o porque no estén, entonces se modifica toda la respuesta posterior. Claro. Ujú. Importantísimo esto, porque también vieron que hay como todo este discurso que contra el que obviamente nosotras nos rebelamos de por sí en acto, digamos, ¿no? Que es esto de que el psicoanálisis pareciera como que está solito, tiene un campo único, ¿no? Y que no puede conversar con otras disciplinas, ¿no? Y cuán importante es para nosotros, porque después también dentro del psicoanálisis se dice, ay, no es científico, no se puede validar. Y lo que yo fui aprendiendo con Inés es la cantidad de papers científicos en los cuales se están haciendo profundas investigaciones de los efectos, ¿no? Digo, entonces todo esto que a veces pareciera ser como un discurso repetido en el psicoanálisis, ¿no? Pasa el tiempo y se sigue repitiendo lo mismo, y en realidad Sí, la ciencia va avanzando y va aportando muchas cosas y bueno, y está bueno que nos enteremos, ¿no? Sobre todo sí, cuando uno puede tener, digo, concretamente, ¿no? La confianza, no solamente en que podemos trabajar cuando el síntoma es del orden del enjambre de palabras, ¿no? Sino que también la confianza en la palabra para avanzar en terrenos donde uno, por supuesto, trabaja cerquita del médico, ¿no? Sea del pediatra o del médico clínico o del médico especialista, digamos. Pero la verdad es que importa mucho, ¿no? La confianza en el dispositivo para desentrañar eso que está. eh, Freud, ustedes saben que le ponía mucho el acento a la energía, ¿no? La energía que hay en el aparato psíquico y que es la energía la que mueve o la que en todo caso produce en ciertos momentos una imposibilidad perdón, que al no poder descargarse produce dificultades, ¿no? Entonces, hay algo de la descarga que tiene que ver con la palabra, que es necesaria y que parece mentira cuando puede eso medirse también en términos científicos, ¿no? Es sí, bienvenida bueno, la conversación. el, el médico especialista en trauma, Gabor Mate, que posiblemente todos en algún momento han Que vos escuchado nombrás. algo de él, sí, es fascinante. Hay varios especialistas más. Hay dos o tres psiquiatras más que también hablan esto mismo que dice Gabor muy claramente, es que la parte más importante es la transferencia y el vínculo que se genera con el terapeuta en el momento en que se empieza a hablar,
y que en todos los estudios que se han ido haciendo, lo que más peso tiene, sin mirar estrictamente qué tipo de terapia de palabras se está haciendo, Ujú. cognitiva, Tal cual. análisis, sistémica, ¿no? Como que lo que más peso tiene es el vínculo que se genera con ese terapeuta y la facilidad de poner en palabras un montón de cosas. Cuando uno tiene un buen vínculo y logra poner muchas cosas en palabras, entonces tiene un efecto terapéutico mejor, Tal cual. que es Buenísimo. un poco lo que estás diciendo de esta energía que se genera Tal cual. en el dispositivo analítico, ¿no? En ese vínculo entre el analista y el paciente. Sí, maravilloso, maravilloso. De hecho, una de las cuestiones, y esto es muy importante, ¿no? Es que dentro del el artículo de Hunter, ese que nombramos al final, que vamos a poner todos los links porque nos Sí, todos los acercó todos los links, links, eh, por si quieres entrar a leerlos eh, exactamente. Ujú. que en el artículo de Hunter ella incluye, ¿no? Lo que llaman la psicología profunda. Vieron que muchas veces se hablaba de la psicología profunda, la psicología de las profundidades, se hablaba, digamos, del psicoanálisis, ¿no? Eh, Exactamente. la Ujú. concepción de lo inconsciente como algo que subyace al desencadenamiento de los síntomas. Así que, Sí, bueno, genial, genial. Siempre un placer, Inés, tenerte acá charlando, ¿no? charlaría horas. Sí, 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 se pasa siempre muy rápido. ay, sí, siempre. Además, creo que nosotras nos divertimos armándolo, charlando, viendo papers y Sí, todas esas cosas. Y pegando después los algodoncitos, sí, sí, sí. y lo que podemos, pero bueno, creo que esto que de lo que vos venías hablando hace 4 años ha sido maravilloso, porque vos fíjate cómo ahora, ¿no? Cada vez más Sí, esto va tomando. se habla cada vez más. La psiconeuroinmunología es una rama bastante nueva, no tiene muchos años y bueno, sí, yo creo que cada vez más se toma conciencia, vale usar la palabra, en que somos una sola cosa, ¿no? Y que la psique y el cuerpo no son No sé por qué, independientes el uno del otro. tal cual. Y la evidencia es cada vez más arrolladora. Entonces, bueno, seguir pensando que cada disciplina está por separado, que son independientes, que no se relacionan, o, o que hay cosas que no aportan lo que pensaban que aportaban, y tiene un poco también que ver con no mantenerse a lo mejor actualizado en los últimos descubrimientos, en la última información disponible. Eh, De hecho pensaba que, viste que una de las cuestiones también que sucede es que cuando un paciente padece de una enfermedad autoinmune, ¿no? Siente que está como de a pedazos, ¿no? Como que va, habla con su psicólogo y a la vez habla con el médico como si fueran todos departamentos estancos. La sensación es cada vez más, digamos, lejos de armar como una idea de sinergia, ¿no? Muchas veces cuando no está debidamente, ¿no? articulada la cuestión, porque muchas veces sí, y está buenísimo, pero en los casos en que no, es el sujeto el que sufre, el que queda ahí como tirando a ver si esto va para este lado o para el otro, ¿no? Así que, claro, claro. Yo veo, Violen, que hay algunas personas que preguntan por otro tipo de enfermedades, mira, que dale, no, algunos preguntan si la epilepsia es considerada una enfermedad autoinmune, no. no, Y hablando así ahí, no vamos a hablar mucho de eso porque como les decía, yo no soy médica. Eh, podríamos conozco averiguar a, a ver si hay algo en relación a, digamos, al trabajo con la superficie, ¿no? Así como hablamos del vitiligo, ¿no? De la rosácea, a ver si tuviera, podríamos averiguar, podríamos investigar, está bueno, Beatriz, para pensar. que podemos anotar para un próximo Claro. vivo, pero en este yo debo decirles que no están en la lista de las que al menos yo conozco y de las que hay mucha evidencia, que son las que yo les he mencionado,
que yo no trabajo directamente con ellas, pero como trabajo con epigenética, son cosas Que que a veces circula. surgen, que se mencionan, que se cuentan, y son cosas que yo también conozco por yo tener un hijo con una enfermedad autoinmune y que además su doctora sea una persona exquisita con la que se puede hablar mucho y que le gusta explicar. Así que, bueno, digo, esa es la limitante que yo tengo como doctora en plantas, como dice mi hija. Mi mamá es doctora, pero de plantas. Bueno, vamos a hacer algún otro vivo hablando de esa investigación, ¿no? Sobre Malbec. No, no, a mí me asombró esta idea de, bueno, algo que toca de costado, porque hoy hemos hablado en particular de lo que sucede, digamos, con situaciones de apego temprano, ¿sí? O de dificultades allí, pero Sí, en otros vivos anteriores hemos puesto el acento en la cuestión transgeneracional, ¿no? Y cómo exactamente, en la las herencia. marcas Sí, epigenéticas se van transmitiendo de generación en sí. generación, cual una herencia de lo que tradicionalmente pensábamos en términos de ADN, ¿no? Solamente. Exacto, herencias de tipo más mendelianas, pero existe esta herencia transgeneracional de caracteres epigenéticos y de hecho se sabe que la obesidad tiene una componente epigenética que puede ser heredada. Mira, eh, claro, la obesidad, por ejemplo, y bueno, algunas otras enfermedades tienen que ver con traumas que, por ejemplo, se estudió mucho en la población posguerra, ajá, los traumas que estaban en la guerra de distintas personas y cómo eso se hereda y se ha podido heredar. claro, Pero cómo también uno corta el ciclo haciendo las análisis. terapias y siguiendo, claro, los procesos médicos que hay que seguir para poder sanar. Nuestra intención con este vivo es contar de vuelta el enorme peso que tiene la terapia de la palabra en tantos aspectos, ¿no? No solamente en el bienestar emocional directo, sino como eso después lleva a todo lo demás, como la cascada llega a todo lo demás. Tal cual, tal cual. Así que, bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Primero, gracias a Inés, gracias a todos los que nos Gracias a vos. acompañan. Perdón que estaba movida porque me tuve que correr, sentarme al lado del módem de mi casa para Wow. tener. Cuando, Habíamos hablado súper bien unos minutos sí, antes del sí, vivo, nunca se me sí. había cortado, pero bueno, el Instagram a veces. A veces sí se ve que requiere más nada, y es lo que siempre decimos cuando elegimos decirle vivos, ¿no? Y no lives, como mucha gente, que está muy bien también, pero digamos, es porque esto es en vivo como se puede, con los temas de Es internet, con así, los chicos, si hay que correr así. con el celular por la casa, se corre. Tal Sí. cual, tal cual. Pero bueno, lo importante es que estamos todos vivos, todos juntos, nos acompañamos y pensamos y aprovechamos a reflexionar un poquito hacia finales de la semana para poder comenzar el fin de semana ya como más aliviaditos con algunas cosas lindas por reflexionar. Así Sí. que, bueno, cuídense mucho, gracias, gracias Inés de nuevo y nos Gracias vemos a la vos, semana Vicky. que viene. Cuídense, chao, chao. Chao, adiós.